Está muy bien. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy y bueno, pues a la gente que nos está viendo tanto en Zoom como en Facebook Live, en el sitio de Objetivismo MX. Bueno, para mí es un gran gusto, realmente es un gran privilegio y lo digo con toda seriedad. Bueno, pues estar aquí frente a dos gentes a las que quiero y admiro tanto. Por un lado, bueno, pues está mi querida María Martí. Ella es directora general del Centro Ayn Rand para América Latina, el cual, bueno, tiene una relación muy directa con el Ayn Rand Institute. Ella estudió en Argentina, en la Universidad del Salvador, y también desarrolló una infinidad de cursos hasta graduarse en el Ayn Rand Institute de Estados Unidos. Es un gran honor recibir a María Martí, que bueno, viene capitaneando este enorme esfuerzo que se está haciendo de dar nueva actualidad a las ideas de Ayn Rand en América Latina. Las ideas de Ayn Rand en nuestra región, bueno, pues han sido muy de vaivén, con gente muy destacada que les ha dado continuidad, en fin, me parece que lo hecho, está muy bien hecho, pero que me parece que no ha logrado calar, esa es mi impresión, en grupos suficientemente grandes de jóvenes. Y me parece que el trabajo que ha venido haciendo María, por primera vez está entrando en estos grupos de jóvenes, formando grupos, formando iniciativas, lanzando las entrevistas, discusión, y bueno, pues esto es una muestra, este esfuerzo que también está dirigiendo de dialogando sobre objetivismo por parte de Roberto Briones. Roberto Briones, bueno, pues es una gente que yo conocí hace tiempo, es una gente muy metida en los temas de libertarismo, miembro de México Libertario, y también coordinador y fundador de lo que es el Grupo Libertario de Salamanca. Sin embargo, de una fecha para acá, ha decidido dedicar cada vez más tiempo, una decisión que yo le aplaudo, porque si no lo hace él, pocos lo van a hacer, de dedicar más tiempo al objetivismo, y entre ellos esta iniciativa, que esperamos pueda ser lo más regular posible, una vez a la semana, de dialogar con un gran referente de libertarismo. En la reunión pasada, hace una semana, fue con el doctor Ricardo Manuel Rojas, al cual en el libertarismo, bueno, es toda una figura, y ahora nos corresponde recibir a María Martí, que es otra gran figura y que además le reconocemos el enorme trabajo que ha venido haciendo. Bueno, dicho esto y solamente agradeciéndole la invitación a Roberto y reconociendo el enorme trabajo que ha venido realizando, promoviendo las ideas de Ayn Rand, y mañana, por ejemplo, tiene un debate bueno, no un debate, es un conversatorio con chicos de Colombia, para dialogar sobre objetivismo. Bueno, insisto, me parece que es de las personalidades más destacadas, o la personalidad en este momento más destacada en México, hablando, divulgando, difundiendo el libertarismo. Bueno, yo te cedo la batuta, Roberto. Muchas gracias por la invitación y adelante. Hola, pues muy buenas tardes a todos y gracias por la tan amable introducción. Pues sí, en efecto, María Martí creo que es una de las personas que más han apoyado al que se pueda dar a conocer y difundir las ideas de la libertad, en específico el objetivismo. Yo cuando empecé con todo esto del objetivismo, yo no sabía que existía algo tan importante como un Ayn Rand Center. Después tuve la oportunidad de saberlo, tuve la oportunidad de intentar ir a la Convención Mundial por primera vez en Buenos Aires, Argentina, con la cual yo recibí muchísimo apoyo por parte de María Martí, apoyo que solamente muchas veces se ha recibido por parte tuya, Víctor, y por parte de María Martí, que han sido las dos personas que me han marcado en todo esto de ahorita con el objetivismo y el libertarismo también, gracias a ti, Víctor. Entonces, bueno, me gustaría pasar a lo que venimos, que es hablar sobre Ayn Rand y sobre el objetivismo. Me gustaría, María Martí, primero que nada,
buenas tardes. Gracias por haber aceptado. Gracias por estar aquí con nosotros y ser la madrina de nuestras actividades. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es que Ayn Rand llegó a tu vida? Cómo no. Bueno, primero, buenas tardes desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, un día lluvioso, frío, como si fuera invierno, aunque estamos transitando hacia el verano, sigue haciendo frío. Y muchas gracias, Víctor, por la presentación y por toda la tarea que haces también en México. Y Roberto, bueno, es un placer apoyarte desde el Ayn Rand Center, que como sabrás también nosotros somos muy jóvenes, arrancamos con el Ayn Rand Center Latinoamérica a principios del 2019, así que ni siquiera tenemos 2 años, pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y creo que en México también se está haciendo un muy buen trabajo, así que poco a poco vamos a lograr tener oficinas en todo Centroamérica y en Sudamérica para poder promover estas ideas que para mí es lo que va a generar realmente un cambio en la región. Sobre tu pregunta, volvéme a repetir, ¿cómo conocí a Ayn Rand? No me acuerdo cuál fue, perdón. Sí, ¿cómo llegó Ayn Rand a tu vida y qué fue así lo que Ayn Rand te dejó que dijiste, estoy enamorado de, por ejemplo, de su filosofía o de sus novelas, que he escuchado que te gustan mucho las novelas? Mira, tuve la suerte de encontrarme con Ayn Rand muy joven, a los 16 años, estaba en el colegio secundario todavía y siempre cuento esta historia, así que si alguien acá ya la escuchó, perdón, pero creo que también es importante que conocen, contarle un poco, pues es una anécdota divertida porque teníamos una gran biblioteca en mi casa, que era una biblioteca de mi abuelo, con una gran cantidad de libros. Y todos éramos bastante lectores, mis padres eran bastante intelectuales los dos, mis hermanos también, y sobre todo mi hermano Eduardo Martí, a quien vos conocés bastante bien, como es tiene 14 años más que yo, siempre fue un poco una especie de también mi mecenas intelectual, ¿no? Yo era muy curiosa desde chica y siempre él ya era muy, muy liberal, digamos, le encantaban las ideas de la libertad y de respeto por los derechos individuales, y ya estaba mucho más desarrollado y adelantado en su filosofía, digamos, que yo, y yo permanentemente le hacía preguntas y era un poquito mi guía en el camino. Y me acuerdo en un momento de la vida, cuando yo tendría unos 15 años, encontrarlo a él leyendo en un rincón, pero en forma obsesa, aproximadamente, porque leía día y noche y no se levantaba del sillón, un libraco de un tamaño enorme así. Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué es lo que te tiene tan obsesionado? Y dice, no, la verdad que descubrí un libro que me parece espectacular, nunca leí nada igual, etcétera, etcétera. Bueno, le pregunté de qué se trataba y me acuerdo algo así como una mujer que dirige un tren, un ferrocarril. No me quedó mucho más que eso, pero evidentemente me impactó, me gustaba la idea de una mujer de alguna manera valiente, que se hiciera por sí misma, que manejara un tren. No tenía ni idea si era manejar el ferrocarril, realmente manejándolo. No sabía muy bien de qué se trataba, pero me gustó el concepto y un año después me encontré en la biblioteca tratando de encontrar ese libro, el libro más gordo de la biblioteca, pues dije, bueno, es mi turno ahora de leerlo. Y me acuerdo que fue tal cual, digamos, yo siempre digo que fue como amor a primera lectura, porque nunca me asustó el tamaño, yo siempre digo que si era bueno y si es largo mejor, porque entonces tenés más tiempo para disfrutar una novela, pero me acuerdo que fue como una especie digo, como un clic, ¿no? A los 16 años todavía no tenés una filosofía muy desarrollada, ni tampoco leíste demasiado de filosofía, si bien fue un colegio de humanidades, en donde teníamos mucha filosofía y donde fuimos viendo distintos filósofos, a los 16 años no tenés una noción muy clara. Sí, lo que creo que tenés un sense of life, lo que Rand llama un sentido de vida, en donde ya tenés más o menos formado una idea de lo que es el mundo, lo que es la vida, lo que es el ser humano, qué esperas de la vida, qué esperas de las relaciones. Lo tenés, por ahí no lo podés decir conscientemente, pero tenés premisas psicológicas, digamos, por lo menos en tu subconsciente. Y lo que lo que me hizo a mí leer La Rebelión de Atlas fue traer esas sensaciones que tenía o ese sense of life más a mi consciente y darme cuenta, bueno, acá hay una filosofía detrás de todo esto y es una filosofía que cierra con la visión que yo tengo de la vida y del ser humano y de lo que debe ser el ser humano y la vida.
y realmente me enamoró. Fue como una especie de un rompecabezas que finalmente me hizo clic y me ayudó de a poquito. Eso fue como el primer paso. Después de eso seguí leyendo todo el resto de las novelas de Ayn Rand y los libros de no ficción y seguí estudiando su filosofía en forma informal, digamos, toda mi vida, pero me ayudó a formar, digamos, a darme cuenta que ella tenía una filosofía completamente integrada, donde todas las ramas de su filosofía están completamente linkeadas entre ellas y de alguna manera se transformó en mi filosofía de vida, ¿no? Yo creo que hoy define bastante quién soy, qué me gusta de la vida, qué espero de la vida, define mis relaciones. La filosofía es para vivir la vida. Entonces, pensar que la filosofía no tiene un efecto sobre tu vida es completamente ridículo. Es decir, la filosofía que uno elige tiene efecto y resultados en la vida de uno, y yo creo que el objetivismo tuvo un efecto muy grande en mí, sobre todo por el hecho también de haberlo conocido tan de chica, ¿no? Me formó bastante. Muy bien. Pues sí, de hecho, creo que parte de lo que ha hecho creo a todos nosotros es como el rompecabezas del cual hablas, de que en un determinado momento nosotros tenemos ciertas filosofías que creemos seguir y que queremos entender, o al menos a mí me pasó de esa manera, pero no llega a hacer falta una pieza ahí. Y creo que Ayn Rand llegó a poner esa pieza y fue de donde yo dije, ok, sí puedo tener una filosofía y al mismo tiempo actuar en consecuencia. Me gustó mucho la idea de Ayn Rand de que la importancia del yo, de entender el yo, porque creo que muchas de las veces las generaciones siguen viviendo la idea de que hay que estudiar lo que los papás creen que es mejor para nosotros, o hay que pensar que primero está la felicidad de alguien más antes que la nuestra. Y es una de las lecciones que más a mí me ha dejado Ayn Rand. ¿Cuál es la lección que más te dejó a ti Ayn Rand? ¿Y en qué parte la podrías ubicar? Yo creo que es muy similar a lo que acabas de decir vos. Yo creo que el aporte más grande que Ayn Rand tuvo en mi vida, y creo que es el aporte más grande que tiene en general la mayoría de la gente, es su teoría ética. Porque ella vino de alguna manera a revolucionar un poco toda la ética y toda la moralidad que venimos abrazando desde hace generaciones y generaciones, sobre todo en América Latina, ¿no? En donde hemos tenido una gran influencia, por un lado, de todo lo que es la filosofía franco-alemana, basada mucho en el colectivismo, en el altruismo, más una gran influencia religiosa, en donde desde que sos chiquito y que vas al colegio te enseñan que el egoísmo es algo malo, que lo bueno es sacrificarte por los demás, que lo importante es el bien de los demás, y si tenés que sacrificar tu propia vida y tus propios valores por el bien de los demás, eso es ser bueno y eso es ser moral, en donde lo importante es el grupo y no el individuo, en donde la ambición y la riqueza es mirada con sospecha, y en donde en realidad el valor está justamente en la humildad y en el despojarse de los deseos y de los valores propios. Entonces hemos adoptado una filosofía que nos la han metido desde otra vez, desde nuestra familia, las escuelas, desde la iglesia, y que en definitiva para mí son la base la base de los resultados que luego tenemos en nuestras sociedades, tanto en la política como en la economía. Toda la política se basa en una teoría ética, y si tu teoría ética abraza el altruismo y el sacrificio como ideal moral, después vas a ver esos resultados en las políticas y las economías que toman los gobernantes de turno. En Rand viene a romper todo eso, porque una de las teorías también que tenían los filósofos o los intelectuales es nuestra moral que queremos de sacrificio y de colectivo es muy buena, pero lo que pasa es que el problema es que los seres humanos en el fondo son pecadores y son malos y no cumplen con los estándares de esa moralidad que deberían cumplir, ese hombre nuevo que quieren crear, que es completamente diferente a lo que somos realmente los seres humanos. Y Rand viene a romper con todo eso y dice, no tenemos que volver a la moralidad que nos proponían estos intelectuales, del altruismo y del sacrificio. Tenemos que redescubrir lo que es la moralidad. Y cambia completamente el concepto, digamos, deja de lado el altruismo y dice, tenemos que ser egoístas, y define lo que es el egoísmo, no como esa idea que tenemos en la cabeza del egoísta de que es aquella persona que para lograr sus objetivos es capaz de pisar cadáveres, sino el egoísta como la persona que pone su vida como un fin en sí mismo, que persigue sus propios valores, que quiere alcanzar su propia felicidad y sabe que tiene derecho a vivir sin ser sacrificado.
Y ese cambio de moralidad, de que el egoísmo es algo bueno, de que el individuo es algo importante, que puede perseguir su propia felicidad y que es importante que lo haga, que su propia vida es un fin en sí mismo, es un cambio bastante importante en toda la, digamos, la moralidad que veníamos teniendo de hace mucho tiempo. Entonces yo creo que cuando empezás a entender la ética de Ayn Rand, te empieza a cambiar hasta las emociones, ¿no? Porque las cosas que antes por ahí las veías con culpa, decir, bueno, si yo pienso en mí, me siento culpable, estoy haciendo algo malo, ¿a quién estoy perjudicando? Un poco toda esa cosa que nos metieron también de las relaciones de suma cero, ¿no? Que si vos buscas algo para vos mismo, es porque necesariamente estás perjudicando a alguien más. Y ese cambio de idea de que no es así, es como un, ¿viste? Al fin puedo pensar en mí mismo sin culpa, puedo tomar mi vida como algo importante sin culpa, puedo disfrutar esta vida sin pensar que me tengo que sacrificar para ganarme una vida más allá que en ningún lado se sabe dónde, si existe realmente. Entonces, Sí. es un cambio de paradigma para mí muy, muy importante que después genera cambios también en la política, digamos, y son cambios que también empiezan en la metafísica, en la epistemología, pero fundamentalmente es un cambio que te permite vivir otro tipo de vida en la vida diaria, en la práctica. Y yo creo que eso es lo que más me impactó y creo que un poco también es lo que más te impactó a vos también, ¿no? Sí, sí, porque de hecho yo lo había platicado ya con Ricardo Manuel, pero una parte importante para mí fue la hipno, porque yo sí soy muy perezoso para leer libros tan largos. A mí, de hecho, me ha costado mucho trabajo leer La Rebelión de Atlas, pero sí es un libro que te atrae, que te apasiona y no lo quieres dejar de terminar de leer. Pero, por ejemplo, algo que dices y que a mí fue muy marcado en mi vida fue que yo siempre he sido muy rebelde desde muy pequeño y todo el mundo me decía que tenía que dejar de ser un rebelde, que no tenía que ser rebelde. Cuando yo empiezo a leer a Ayn Rand, por ejemplo, a Hipno, y después me basé ya directamente a la virtud del egoísmo, en donde te dice, no, a ver, espérate, no es que tengas que dejar de ser rebelde, es que tienes que tener una rebeldía, pero en base a una razón, o sea, el por qué te estás rebelando y hacerlo, porque esa es parte de la virtud del ser humano. La justicia es una de las virtudes importantes en las cuales Ayn Rand hace mucho hincapié en sus novelas. Por otra parte, en el objetivismo, nosotros creemos que todo tiene una identidad. Sabemos que una cosa es una cosa y no puede ser dos cosas a la vez. A veces les pregunto a las personas, oye, ¿tú eres libertario, eres objetivista o eres algo? Porque se supone que por algo te denominas de una cosa, porque no eres otra cosa. Entonces, a mí me preguntaban eso, yo sí me denomino objetivista y me gustaría hacer la misma pregunta. Y la pregunta aparte sería, ¿por qué objetivista? Habiendo otras, por ejemplo, otras opciones, tú decías, yo soy objetivista, ¿qué fue lo que llevó a marcar tu vida como una filosofía objetivista? Mira, primero que quiero aclarar que yo no soy filósofa, con lo cual no es que estudié profundamente todas las filosofías y todos los filósofos habidos por haber, no puedo decir eso, no lo hice, así que no es cierto. Sí hice un repaso y conozco las premisas fundamentales de varios filósofos. Eh, Elegí el objetivismo porque, digamos, como filosofía integrada me cerró en todos sus aspectos, desde Sí. digamos, comparto su metafísica de que la realidad existe, de que la realidad tiene una identidad, comparto su epistemología de que tenemos una mente que es la única que puede conocer la realidad y que puede hacerlo, a diferencia de otros filósofos que te dicen nuestra mente es completamente impotente y nunca podemos estar seguros de nada si nunca podemos conocer nada. Yo creo que tenemos una herramienta acá que es una maravilla y que obviamente no somos omniscientes, no podemos conocer todo, pero nos da la posibilidad de conocer la realidad y de poder actuar y de poder sobrevivir en ella. Creo completamente en la nueva teoría ética que nos trae Ayn Rand, de que somos individuos que tenemos derecho a nuestra vida y que tenemos derecho a nuestra felicidad. Creo en su teoría política que dice, dada la naturaleza de la realidad y dada la naturaleza de los seres humanos, el mejor sistema social para que los seres humanos nos podamos desarrollar y que podamos florecer y buscar justamente esa felicidad que queremos encontrar, es bajo el sistema de capitalismo, que es el único sistema que garantiza o que se basa en el respeto irrestricto por los derechos individuales. Entonces, cuando vos entendés, digamos, cuán integrado está todo, que digamos que
la ética de Ayn Rand de alguna manera se basa en una determinada epistemología y en una determinada metafísica, que la política se basa en esa ética que está basada en la epistemología y en la metafísica. Cuando te das cuenta que todo está integrado, no, es muy ridículo, por lo menos yo no encuentro digamos, la lógica de decir, dijo esto y esto lo descarto, porque para mí justamente está todo integrado y si sacas una pieza, el resto como que no tiene Exacto. sentido. Entonces, compré el paquete entero, que eso no significa que por ahí hay algún tema en particular, que puedas tener alguna diferencia de opinión con respecto a Rano, es decir, yo hubiera encarado este tema de otro lado, o me hubiera gustado más que por ahí ella no era psicóloga, pero se hubiera profundizado más en el tema psicología. Siempre hay algo que por ahí no te cierra o no compras 100%, pero lo importante es si compras los principios, la base, eso es lo fundamental. Y en ese sentido yo lo compré, pero no lo compré ciegamente, lo adopté porque realmente creo que es la única filosofía que me ha ofrecido esa visión integral con la cual yo también coincido completamente. Sí, de hecho, sí, yo le he platicado porque nosotros tenemos un grupo de estudio de objetivismo en donde lo que yo les trato de hacer hincapié es exactamente eso. Para nosotros poder aceptar un resultado tenemos que aceptar el proceso. Si nosotros agarramos unas cosas y, por ejemplo, podemos decir, yo soy objetivista, pero al mismo tiempo estoy a favor de que el Estado se involucre en acuerdos de dos personas, o sea, el matrimonio entre el mismo sexo o el mismo aborto, pero al mismo tiempo dice ser objetivista, o el decir, creo que el Estado, el gobierno en su naturaleza es malo, y siempre de la manera en que se lleve a cabo siempre va a ser malo porque es su naturaleza, y al mismo tiempo decir ser objetivista, creo que son cosas que a veces no me cuadran, porque en efecto el objetivismo es un sistema integrado en el cual si tú llegas a sacar ciertas cosas, pues entonces todo lo que viene adelante no va a ser lo mismo, entonces no te va a dar el mismo resultado, entonces no podemos hablar de que estamos hablando de objetivismo. Una de las cosas más importantes en donde no podés sacar un piso sin que se te caiga el resto, de alguna manera tenés que conservarlo así. Pero acá lo importante es que uno, cuando yo digo, uno adopta el objetivismo, no es que lo adopta ciegamente, pues dice, bueno, si saco una cosa entonces no me puedo llamar objetivista. Llamarse objetivista o no, no es lo importante es que uno comprenda cuáles son los principios debajo del objetivismo, o digamos, de la base del objetivismo, y que, digamos, filtrado por tu propia mente, estás de acuerdo con ellos, los adoptás. Pero siempre obviamente tiene que haber un proceso de pensar en ellos, comprenderlos, integrarlos y decir, ok, este es mi camino, digamos, esto es lo que va conmigo. Sí. Por ejemplo, nosotros, muchas personas creen que el ser libertario es ser objetivista, o que el ser anarquista, también me han dicho a mí anarquista porque defiendo a Ayn Rand, pero en otras personas, por ejemplo, muchos conservadores me han dicho comunista por defender las ideas de Ayn Rand. O sea, como que en muchas veces no hay ninguna dicotomía entre lo que dicen creer, defender y hacer. ¿Qué es lo que podría ser diferente entonces a el objetivismo de todas ellas? O sería que ellas tienen toda una filosofía, que es una filosofía como tal integrada, y que algunas nada más se basan en lo que es la política. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que Ayn Rand no quiso hacer mucho hincapié en lo que era en lo político como tal. Nos explica cómo llegar a la política. En el aspecto de la política, ¿qué nos puedes platicar sobre lo que Ayn Rand tenía en mente? Por ejemplo, sabemos que es el capitalismo. ¿Cuál era la visión de Ayn Rand en la política y por qué capitalismo? Bueno, ella decía que el capitalismo era el único sistema compatible con la naturaleza humana, porque justamente, por eso es tan importante entender su ética para comprender por qué llega a esta conclusión. Sí. Pero básicamente, para hacerte un resumen, ella lo que decía es, el ser humano es el único ser viviente que necesita pensar. ¿Estás ahí? Sí, es que llegó Okay, de que no se escucha, No, te escucho, pero no te veía, ahora te veo de vuelta. Ya, sí. El ser humano es el único ser viviente que necesita pensar para poder sobrevivir.
Un animal tiene un código completamente automático, nace y sabe lo que tiene que hacer. Una planta echa raíces, va para arriba, busca el sol y listo. El ser humano, si no piensa, no puede sobrevivir. ¿Y qué otra cosa necesita el ser humano para vivir? Necesita alimentarse, necesita generar las condiciones necesarias para poder sobrevivir. Y esas condiciones las genera pensando y las genera con libertad. Si vos atás a una persona de manos y pies y la dejás en un rincón y la dejás ahí, puede vivir 1, 2, 3, 4 días, pero si nadie la alimenta, digamos, esa persona se termina de morir. Entonces vos, para poder plantar papas, cosecharlas, alimentarte, para poder construir una vivienda, por ahí para poder generar una bombita eléctrica, para poder construir un avión, para poder, desde las cosas más simples que te permiten vivir hasta las cosas más complejas como un avión o una computadora de internet, necesitas pensar, y para pensar necesitas libertad, necesitas no sentir que está permanentemente alguien amenazando tu vida y que te dice cómo tenés que pensar. La libertad es algo fundamental para que vos puedas pensar y para que puedas actuar. Yo una vez que decida cómo cosechar mis papas, necesito tener la libertad también de mi físico, de mi cuerpo, para poder llevar a cabo las acciones necesarias para poder sobrevivir. Entonces, el sistema, lo que necesitas es, digamos, si la gente quiere vivir, es lograr conservarle su libertad y que puedan conservar el fruto de su esfuerzo, su propiedad. Y un sistema justamente como el capitalismo es el único sistema que dentro, digamos, de sus principios es respetar los derechos individuales, respetar la libertad, la vida, la propiedad, la libertad y la búsqueda de la libertad de cada persona. Y justamente el tema de los derechos es un concepto muy social, porque si vos estuvieras en una isla desierta, llegás solo a una isla desierta después de que un barco se hundió, y nadie te va a coaccionar, nadie te va a atar de manos y pies, nadie te va a decir cómo pensar, nadie te va a robar la manzana que acabas de bajar del árbol. Es decir, que nadie va a violar tus derechos. Los derechos es un concepto social que nace justamente para proteger a los individuos de que otros individuos, grupos o un gobierno no avancen sobre esas acciones que tenés que realizar para poder vivir. Entonces, comprendiendo un poco la idea de Ayn Rand de lo que es su ética, llegás a la conclusión de que el único sistema político que permite al individuo vivir su propia vida sin que los demás lo coaccionen, florecer, crecer, progresar, buscar su felicidad, es justamente el capitalismo, pero no porque se llame capitalismo, simplemente porque, como ella lo defina, es el único sistema que protege los derechos individuales y en donde está completamente prohibido iniciar el uso de la fuerza contra los demás. Y ella siempre remarca al iniciar, porque uno tiene derecho obviamente a defenderse. Si te vienen a asaltar, digamos, respondes con fuerza, pero no tenés el derecho a iniciar la fuerza. Entonces, la política de Ayn Rand es muy clara, es una consecuencia de su ética. Y ella, una de las cosas que decía, que el gran problema con el capitalismo, ella tenía una frase que decía: Dios salva al capitalismo de sus defensores, porque decía que muchos de los defensores del capitalismo, muchos economistas y demás, defienden el capitalismo, pero hasta con argumentos colectivistas, diciendo, bueno, el capitalismo es el que más genera bien común para todos, el que genera riqueza para todos, en donde todos vamos a vivir mejor. Y ella dice, eso es cierto, es una consecuencia, pero no es la causa, no es por donde tenemos que defender el capitalismo. El capitalismo se defiende porque es el único sistema compatible con la naturaleza del ser humano. Así que básicamente eso ella creía en un gobierno, ella a diferencia de muchos, los anarcocapitalistas creen que no tiene que haber gobierno, otros creen que el gobierno es un mal necesario. Ayn Rand decía que no, que el gobierno era un bien necesario. Lo que pasa es que hay que definir cuál es el rol del gobierno. Tampoco se llamaba minarquista, porque decía minarquista de alguna manera es decir que el gobierno tiene que ser limitado, pero no estás especificando cuáles son sus funciones. Entonces, lo que hay que determinar es cuáles son las funciones del gobierno. Ella decía, la única función de un gobierno es la protección de los derechos individuales, absolutamente ninguna otra. Hay que separar estado de economía de la misma manera que estado de iglesia y que estado de educación. Lo único que tiene que hacer un gobierno es proteger los derechos individuales. Y en ese sentido creía que el gobierno tenía una función
y tiene un capítulo en La virtud del egoísmo que habla sobre cómo financiar un gobierno en una sociedad libre, que eso es un paso más para estudiar, para ver cómo se podría llegar a lograr una situación así. Sí, en efecto, de hecho, era lo que hace días estábamos platicando también, de que algunas personas decían que era incoherente el objetivismo porque hablaban de que nadie podía iniciar la violencia en contra de otros y que entonces el Estado única y exclusivamente se podía financiar por medio de iniciar la violencia en contra de otros, que son los impuestos, en el cual, como bien dices, tiene todo un capítulo Ayn Rand en donde explica cómo se puede financiar el gobierno sin tener que quitarle dinero por manera forzosa al gobierno. ¿Nos podrías explicar un poquito más ese punto? Comprendí ese punto muy bien, decías, verdad, no podés obligar a la gente a financiar algo porque entonces estás de alguna manera violando su derecho a la propiedad. Pero por eso en ese capítulo, y creo que había mucho más para desarrollar luego también, porque ella lo puso ahí y bueno, después es cuestión de ver cómo se lograría, pero así como uno cuando va a comer a un restaurante, nadie te obliga a dejar una propina y uno la deja o paga por servicios que uno quiere y considera que son buenos para la propia vida, de la misma manera yo creo que uno estaría dispuesto a apoyar o a pagar por protección, ¿no? Como uno vive en un barrio cerrado también y pagas a la seguridad para que te proteja, de la misma manera yo creo que se podría lograr perfectamente. Sí. Ayn Rand quiso dejar muy claro que ella se quería diferenciar de otras filosofías que creían en que el conocimiento del ser humano venía por medios más allá de lo físico, que tenía que ver con cosas místicas, o que, por ejemplo, esa parte filosófica a lo mejor es muy importante en el cual muchos de los filósofos que tenemos alrededor y en nuestras escuelas desde que empezamos a crecer y nos empiezan a meter historia, filosofía y todo este tipo de cosas, son filósofos que te dicen que tú no puedes obtener el conocimiento, que tú nunca, o bueno, que nunca vas a conocer en realidad la razón o la realidad. Y Ayn Rand quiso dejar claro que ella quería diferenciarse de ese tipo de filosofías en las cuales de maneras místicas se podía obtener ciertos conocimientos o por medio de las religiones, por ejemplo, que te decían que los derechos ya venían desde que Dios te dijo que vas para la tierra. Yo creo que esa es una parte interesante porque muchas personas, yo he visto muchas personas conservadoras que muchas veces ponen como ejemplo a Ayn Rand y está bien, pero al mismo tiempo están aceptando un punto nada más en específico y al mismo tiempo están diciendo de que existe un Dios. O sea, algo muy contradictorio que a mí me parece, y creo que por eso Ayn Rand fue tan específica en ese punto, ¿no? Es que Ayn Rand no era, no, cuando, muchas veces sí, o una de dos. Si hay algo de Ayn Rand que no les gusta, la quieren tirar para el bando contrario. Ah, porque era una izquierdista o era una conservadora. Pero cuando tiene algo que les gusta, la quieren agarrar Sí. para su propio lugar, digamos. Ayn Rand decía que no era absolutamente para nada conservadora. De hecho, tiene unos cuantos ensayos criticando al movimiento conservador de Estados Unidos de ese momento. Y digamos, cuál era la filosofía en la que se basaban. No era anarcocapitalista tampoco, porque consideraba nuevamente que el gobierno debía existir y que tenía una función. Y tampoco se consideraba libertaria. Y acá es importante explicar, porque el libertarismo por ahí en el momento de Ayn Rand también era algo diferente a lo que es ahora. Hoy libertarios se hacen llamar un montón de personas y dentro de esas personas muchos piensan incluso distinto. Está el palio Exacto. libertario, el palio que no cree tampoco en una moral objetiva, está algunos objetivistas que se llaman también libertarios, es decir, hoy es una especie de grupo muy heterogéneo que tampoco es muy difícil de definirlo con una sola característica, ¿no? Pero ella básicamente lo que criticaba del movimiento libertario era que decía que no tenía fundamento moral, es decir, que no tenían la menor idea de cómo defender la libertad digamos, un sistema capitalista desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista moral. Es decir, por ahí lo que decían es, estas son las consecuencias prácticas, genera más riqueza, etcétera, por eso tenemos que abrazarlo, pero en el fondo no comprendían, veían la punta del iceberg, pero no la base del iceberg. Entonces por ahí eran muy pragmáticos y esto es así porque funciona,
pero le faltaba lo que era el fundamento más importante y que en el fondo es lo que te da continuidad y solidez en el largo plazo, ¿no? Porque si vos defendés una buena idea, pero desde un punto de vista muy superficial, estás muy también abierto a que te ataquen los demás, y si viene alguien con una idea más profunda, también te mueva tu propio iceberg. Entonces, ella decía que al movimiento libertario le estaba faltando eso, una buena defensa moral y filosófica de la libertad. Y por eso eran un poco las peleas que ella tenía con los libertarios del momento. Sí, Y de también, y hecho, creo también está que, un poco, ajá, y ahí también está también hay un poco el tema de la ética, ¿no? Porque vos tenés y acá es importante, porque hoy pareciera que hay solamente como dos alternativas. Uno es la ética, moralidad conservadora y cristiana, ¿no? Que es un poco esta moralidad y ética de los conservadores, de el sacrificio, que un poco los votos de los curas, castidad, obediencia y pobreza. Y cuando dicen, bueno, la gente no es capaz de seguir la moralidad, ese es el tipo de moralidad, digamos, que se pretende que la gente abrace. Y la otra opción es, sos un relativista moral, es decir, nunca uno no puede juzgar lo que es bueno o es malo, cada uno que haga de su vida lo que quiera, y es exactamente lo mismo una persona que se la pasa 24 horas completamente drogada mirando el sol y robándole plata a alguien más porque si no, no puede sobrevivir, a una persona productiva, que piensa, con una buena autoestima. Es decir, todo es lo mismo. Es lo mismo en el Islam, que los hombres apedrean a las mujeres, son sus valores y yo no los puedo juzgar, o una sociedad en donde se respetan los derechos de las mujeres. Es decir, todo es un poco lo mismo. Entonces, o tenés la moral cristiana o tenés este relativismo moral. Y justamente Ayn Rand criticaba a los dos. Dice, no es la moral cristiana, es completamente en contra de la naturaleza humana, y tampoco es un relativismo moral. El ser humano, como ser humano racional, necesita un código de ética objetiva. Hay cosas que objetivamente son buenas para él y malas para él si lo que pretende es vivir y vivir como un ser humano. Y siempre pongo este ejemplo. Si yo decido que todas las mañanas voy a desayunar con cicuta, es objetivamente, si quiero permanecer viva y con mi cerebro que me funcione, es malo para mí. Si como saludable, si leo buenos libros, si alimento mi autoestima actuando en la realidad, eso es algo objetivamente bueno para mí. Entonces, eso no significa que a mí, María Martín, me gusta el helado de crema y a vos, Roberto, te gusta el helado de chocolate. No hay bueno o malo ahí. Pero hay cosas que como ser humano, que como naturaleza humana, son son buenas y son trascendentes. malas. Exactamente, pero tiene que ver con la moralidad cristiana. Entonces, otra vez, presenta una teoría de ética objetiva que es completamente distinta a la falsa dicotomía que nos quieren hacer ver, ¿no? Que si no compras la ética conservadora es porque sos un zurdo, y si para Sí. vos las cosas no son completamente relativas, entonces sos un conservador. No, no es nuestro caso. No, en efecto. Y de hecho, todo eso que me comentes, porque creo que esa es la gran diferencia que tiene el objetivismo de otras doctrinas o filosofías, porque, por ejemplo, yo decidí también analizar más lo que era ahorita el movimiento libertario, que sí, en efecto, muchas veces yo me topaba con personas que me decían, la libertad sexual es mala, o las drogas son malas porque por su naturaleza son malas, o si te drogas te estás haciendo ese antimoral o amoral, o el hecho de que digan que los homosexuales en muchos casos se van a ir no van a pasar al cielo, todo ese tipo de cosas que te encuentras de repente a niños que dicen ser caballeros de Cristo, que dicen ser caballeros templarios, o todo ese tipo de cosas que se me hace más que gracioso, peligroso, porque en realidad se lo están llevando todavía más allá. O sea, ellos ya creen que hay que llevar la moral a lo colectivo. Y este es un punto importante porque muchas personas, creo que por aquí va Ayn Rand en lo que también quieren dar a entender a la gente, que la moral viene desde adentro, desde el individuo hacia la sociedad. ¿Cómo nos puedes explicar un poquito más ese punto de la moral? Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Ellas diferencian un poco lo que es el ser humano como
universal, digamos, con una naturaleza que compartimos, vos, yo, mis hijos, el vecino, todos tenemos una misma naturaleza humana y por eso hay cosas que objetivamente como ser humano son buenas para nosotros y malas para nosotros. Y otra cosa es el propósito también personal de la vida de cada uno, en donde yo puedo decir, por ejemplo, la productividad o pensar o la productividad son dos valores que son buenos para todos los seres humanos, porque si no pensamos, si no somos productivos, no tenemos manera de sobrevivir como seres humanos. Ahora, si yo elijo ser productiva montando este Ayn Rand Center Latinoamérica y tratando de promover las ideas de Ayn Rand en América Latina, o si mi vecino decide ser productivo siendo músico y aprendiendo a tocar el piano y dando conciertos, y mi otra vecina decide serlo siendo maestra en una escuela y demás. Eso tiene que ver con el propósito individual y subjetivo de cada uno, que cada uno tiene en su vida. Lo que no podemos evitar es que necesitamos ser productivos como seres humanos para poder sobrevivir. Después cada uno elige su camino para hacerlo. Y me perdí lo que me habías preguntado, perdón. Sí, sobre la moral, de que cómo nosotros desde nuestra moral tenemos que ir aceptando códigos para poder en un determinado momento actuar en sociedad. Y, ajá. Sí, bueno, y ahí hay dos temas más y después trato de reunir un poco todo. También se nos ha hecho ver la moralidad como que es algo siempre social, es algo para los demás. Entonces, el otro día me decía un economista muy conocido, muy inteligente, pero decía, para mí ser moral es no robar, no matar, no secuestrar a los demás, punto. Es decir, si yo decido que tal cual, me voy a pasar 24/7 drogada todo el día, eso no entra dentro dentro del escenario moral porque yo conmigo mismo puedo hacer lo que quiera. Y Ayn Rand tenía una visión completamente diferente. Ella decía, la ética es un código de valores que te dicen qué es bueno y qué es malo para tu propia vida. Lo que trata de enseñarte es a vos como individuo cómo vivir una buena vida. Entonces, desde ese punto de vista es muy individual. Vos tenés que de alguna manera decir, bueno, si yo quiero vivir como ser humano, ¿qué valores quiero perseguir? ¿Qué cosas quiero alcanzar? Entonces, obviamente ahí va a tener mucho que ver lo que yo quiero para mi vida, pero si quiero vivir hay determinadas cosas que voy a tener que hacer y otras determinadas cosas que voy a tener que evitar. Después de ahí se deriva un poco si yo quiero vivir y quiero vivir como un ser racional, también tengo que respetar que los demás quieren vivir y quieren ser seres racionales. Entonces, si yo quiero libertad y que me respeten mi propiedad, voy a querer libertad y respetar la vida de los demás. Voy a querer tener buenas relaciones con los demás, relaciones contractuales de mutuo beneficio, de ganar y ganar, no de ganar y perder en donde le tengo que pegar un palo en la cabeza al otro para obtener lo que yo quiero. Entonces, la moralidad, digamos, en la visión de Ayn Rand es algo que te sirve a vos mismo como individuo para vivir la mejor vida posible, para transformarte en la mejor versión de vos mismo. Y de eso se deriva un poco también cómo va a ser tu relación con los demás. Pero no es la moralidad nada más lo que digamos, cómo vos te portás con los demás, es cómo te portás con vos mismo. Entonces ella dice, si vos actuás de manera en que permanentemente estás buscando tu destrucción, estás siendo inmoral, vos estás siendo inmoral con vos mismo, estás destruyendo tu propia vida. Entonces tiene que ver con eso. Y ella divide ahí un poco lo que es la moral de lo legal. Ella, por ejemplo, estaba completamente en contra de las drogas, digamos, decía, las drogas, si una cosa es, no sé, fumarte un cigarrillo de marihuana socialmente cada tanto, otro es vivir drogado, que te pase mal a la cabeza, no te deja pensar bien, y de alguna manera va en contra de lo que necesitas hacer como ser racional para vivir. Entonces lo que decía es, yo jamás diría que un gobierno tiene que prohibirte, drogarte, prostituirte, lo que sea. Cada uno tiene el derecho de hacer con su vida lo que cada uno quiera. Si te querés suicidar, te tenés que suicidar. Si querés, es decir, está dentro de tu libertad elegir lo que querés para tu vida. Y el gobierno no tiene ninguna función ahí. Eso no significa que las acciones que uno toma sean necesariamente morales o sean necesariamente buenas para tu propia vida. Entonces ahí que dice, hay que diferenciar lo que es objetivamente bueno de cuál es el rol del gobierno, y que son dos cosas completamente diferentes. Sí, de hecho... Y ahí hay un tema importante ahí, porque a mí me da mucho miedo cuando digo esto, porque los conservadores tienen
un argumento bastante parecido. Entonces te dicen, bueno, una cosa es lo legal, yo dejaría que todos hicieran lo que quieran, pero bueno, pero los valores son objetivos. La diferencia es que los valores que ellos consideran objetivos son muy diferentes a los valores objetivos del objetivismo. Ellos el tema de la castidad y el tema de, digamos, hay un montón de que los homosexuales no se pueden casar porque van contra Dios y que tenés que tener un Dios en tu vida para que te diga lo que está bien y lo que está mal, es completamente contrario a la ética racional de Ayn Rand, y eso es importante aclararlo. Sí, de hecho ese era el punto, ese era el punto al que quería llegar, de que como ellos creen que ellos saben y tienen la verdad y tienen la moral correcta, entonces tienen que ir a predicarla con los demás y decirles, esta es la moral correcta. Por ejemplo, hay veces que me han dicho que nosotros somos dogmáticos y que tratamos de hacer eso, también lo mismo, andar diciéndoles, esta es la moral correcta y esta es la moral que tú tienes que vivir, porque si no vives esta moral, entonces no vamos a poder vivir bien en sociedad. ¿Qué les podrías decir a esas personas que me han hecho ese tipo de comentarios, por ejemplo? Y acá, digamos, no hay una moral correcta, porque si Ayn Rand explica muy bien eso, dice, hay diferentes teorías del valor, y cuando la gente te dice eso es porque en el fondo se está basando en la teoría del valor intrínseco, que significa que consideran que algo es bueno porque es bueno en sí. El bien común es bueno porque es bueno en sí. Ser casto y puro es bueno porque es bueno en sí. La teoría ética de Ayn Rand se basa en la idea de que tiene que haber un beneficiario. ¿Bueno para quién? ¿Y por qué? ¿Para qué? Entonces, es muy diferente decirle a alguien, digamos, vos tenés que vivir esta vida porque esto es lo que Dios dice o la sociedad dice que esto es lo bueno, a decirte, como le diría el objetivismo, es, si vos querés vivir y permanecer con vida, si vos querés florecer en tu vida, hay cosas que tenés que evitar y hay cosas que tenés que buscar. Después, si dentro de eso que buscás elegís A o B, pero esas cosas te permiten vivir y vivir como ser racional, entonces tenés que seguir ese camino. Después podés decidir que no querés vivir o que querés vivir a medias. Onkar Ghate, uno de los filósofos objetivistas del Ayn Rand Institute, siempre pone el ejemplo. Vos podés ver un perro rebosante de salud con su pelo sano y ladrando y contento y moviendo la cola, o podés ver un perro flaco que se le ven todos los huesos, que se la pasa en un rincón encogido porque está hecho bolsa, digamos. ¿Los dos están vivos? Sí, los dos están vivos, pero no puedes decir que los dos están vivos de la misma manera. Uno está floreciendo, uno está en su mejor versión. El otro, al primer viento que le sople, se muere, se nos va para el otro lado. Y eso es un poco lo mismo, es qué tipo de vida quiere vivir uno. ¿Querés florecer y tener tus hojitas verdes como un buen árbol y vivir de la mejor manera posible? Entonces no podés actuar de cualquier manera. Tu naturaleza te dice, tenés que actuar de determinada manera, justamente a favor de esa vida. ¿Querés vivir una vida a medias? Qué sé yo, como el perrito ese que en cualquier momento se lo llevan. Bueno, pásatela drogado, desayuná todos los días con vino tinto y sí, ok, pero no vas a poder florecer como querés. Entonces, acá no es una cuestión de tenés que vivir la vida así como yo te digo, es si querés florecer y querés esto, querés una buena vida, entonces tenés que elegir qué acciones vas a tomar y elegir bien, elegir con la razón. Básicamente esa es la explicación de Rand. Sí. Tengo una pregunta aparte. Yo me acuerdo, o por alguna manera, leí Ayn Rand, leí de objetivismo, me gustó, pero dije, no me puedo quedar nada más ahí. O sea, yo creo que el punto fue también que mientras más seguía buscando, en muchas ocasiones más seguía encontrando y cada vez tenía algo más que leer o que saber de Ayn Rand. Pero me di cuenta de que no podía quedarme nada más ahí, o sea, de que estaba adquiriendo un conocimiento que tenía ganas de platicárselo a alguien más. Y ahí fue cuando empecé a hacer como mis grupos específicos de vamos a hablar de objetivismo o vamos a analizar el objetivismo o vamos a debatir el objetivismo. Porque creo que una manera importante que, por ejemplo, lo del manifiesto romántico que te dice toda la cultura y todo lo que se va llevando a cabo en las generaciones, parte de ello me gustaría que hubiera gente que se topara con un libro de Ayn Rand o con alguien que les hablara de Ayn Rand, por el hecho de que a lo mejor si nosotros cambiamos toda esa filosofía que nos rodea, que
la gente está acostumbrada a escuchar como un Maynard Keynes en la universidad o un Carlos Marx o Che Guevara, todo ese tipo de cosas. Si nosotros les pedimos y les ofrecemos más opciones, literatura, filosofía, en este caso un objetivismo o Ayn Rand, los libros, ¿te gustan? Por ejemplo, hay novelas de ciencia ficción, novelas y nosotros les podemos ofrecer esto. Creo que es una manera importante e interesante de nosotros empezar a hacer un cambio, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te llevó a no quedarte nada más ahí en del hecho de me gusta y ahí es hasta ahí? O sea, por ejemplo, a mí me gusta Ludwig von Mises, pero digo, ok, ahí está, y me gusta y lo leí, pero algo me dijo Ayn Rand, no, hay que hacer algo más. Porque yo creo, bueno, a mí siempre me encantaron las ideas, siempre me gustó debatir ideas, me gusta el mundo de las ideas y me divierte, digamos. Yo no hago esto como un sacrificio, soy bien objetivista, lo hago en forma bien egoísta porque me divierte temas, me divierte estudiar estos temas. Yo creo que en realidad, digamos, si nosotros realmente, hay dos temas acá. Si queremos generar un cambio en nuestra región, en nuestras sociedades, en nuestros países, la gente siempre ve como que el cambio tiene que ser político y económico. Y justamente Hernán te decía, esas son las consecuencias. Si vos no cambiás la ética y la moralidad que la mayoría de las personas de una sociedad abraza, nunca vas a poder cambiar la política y la ética. Porque si te pones a pensar, y esto es un ejercicio que le dejo al público para que haga, si te pones a pensar en todas las medidas económicas y políticas que toman nuestros gobiernos, desde los planes sociales hasta los altos impuestos, la redistribución, la limitación al comercio, ahora que confiscan propiedades. Haces una lista de las medidas más importantes que toman. Si te pones a pensar, ¿qué premisas éticas tuvimos que aceptar para alguna manera ver estas medidas políticas y económicas como normales? Te das cuenta que en el fondo, es un ejercicio, lo estoy diciendo abstracto, pero para la gente que haga el ejercicio, se está basando en la idea del altruismo, del sacrificio, de que algunos podemos sacrificar a algunos en beneficio de otros. En esta idea del bien común generalizada, que en el fondo no dice nada, pero estamos dando por sentado eso. Entonces, si queremos ver los cambios a nivel económico y político, tenemos que cambiar las premisas filosóficas que hemos abrazado, digamos, de nuestra región. Y en ese aspecto es para mí donde Ayn Rand es no sé si podría decir si es la única, pero es la persona que más impacto puede generar, más buena influencia puede generar en ese cambio de ideas. Y lamentablemente el cambio de ideas y cambio de ideas filosóficas no se hacen de un día para el otro, no vamos a ver el cambio en la política y la economía en el corto plazo, porque se hacen justamente cambiando las mentes de las personas individuales y requiere trabajo, y requiere un proceso de comprensión. Uno no cambia de idea de un día para el otro, tiene que lograr comprender por qué sus premisas estaban mal y adoptar premisas nuevas y generar un cambio en su vida. Y eso lleva tiempo. Entonces, lo primero, lo que nosotros queremos hacer con el Ayn Rand Center es impactar las vidas de los individuos, de cada persona. Sabemos que no vamos a cambiar la sociedad de un día para el otro. Es impactar la vida de cada persona para que cada persona con una buena filosofía pueda vivir una mejor vida, que pueda tener mejor autoestima, que se sienta más productivo, generar un cambio digamos, filosófico dentro de cada persona. Y con la esperanza de que lo bueno siempre se expande, ¿no? Es un boca a boca. Yo te convenzo a vos de vivir una mejor vida, te sentís mejor, más pleno con vos mismo, entonces vos vas a ir mañana a regalarle un libro de Ayn Rand a otra persona y a otra persona, y a esas dos personas se lo van a regalar a 4 personas más. Y así se generan los cambios. No hay botón mágico, no hay atajos, es así. Por eso ahora con el Ayn Rand Center estamos empezando una campaña que te va a llegar seguramente mañana, que se llama justamente Tú comienzas el impacto, para que se sumen más personas como miembros que colaboren desde con una membresía o con donación de tiempo y demás para justamente poder acelerar este cambio individual de cada persona, una mente a la vez, lo más rápido posible para poder tratar de vivir en una sociedad civilizada lo antes posible también. Así que en eso andamos. Sí, y de hecho, lo que he comentado y también hago mucho hincapié es de que la filosofía de objetivista de Ayn Rand es lo más fácil de leer y de entender porque no sé cómo lo logró, pero hizo que al menos Roberto Briones entendiera filosofía.
para mí, y no nada más que entendiera, sino que me hiciera apasionarme por la filosofía, que ahorita estoy muy clavado, muy metido en lo que es la epistemología, y todo gracias a que ella hizo que yo entendiera la filosofía. Filosofía, ¿quién la necesita? Para mí fue muy importante en todo esto. Y bueno, María, pues muchísimas gracias. Yo creo que sería todo. Me gustaría que, Víctor, a ver si hay algunas preguntas en Facebook, si nos permites hacerte algunas preguntas, o aquí mismo en el Zoom. Sí, cómo no, por supuesto. A ver si está por ahí. Ahí lo vemos. Perdón, estaba aquí peleando con los las cosas estas. Sí. A ver, déjame checar. ¿Dónde está? Pero haciendo un comentario referido a lo que decís, la filosofía no tiene por qué ser algo complejo. Yo me acuerdo de haber leído en la facultad y demás algunos filósofos, Heidegger y demás, que tenía que leer las frases 10 veces para lo que decían. No tiene por qué ser así. Yo creo que justamente una de las cosas que demuestra la inteligencia en Rand es hablar de temas complejos de una manera simple, que te puedan servir justamente para aplicar a tu propia vida. La filosofía no es para intelectuales en una torre de marfil que habla de temas que uno no entiende. La filosofía es para vivir en la tierra, para que uno lo pueda aplicar. Exacto. Adelante, Víctor. Sí, estoy viendo aquí los saludos a María, saludos a Roberto. Habla de que los gobiernos, Franco Capello, de que los gobiernos toman esas medidas autodestructivas por puro sentimentalismo. En realidad, bueno, la buena parte de la política latinoamericana es eso, ¿no? Eso es puro sentimentalismo, sin ningún anclaje en la realidad. Y es lo que tenemos. Se manejan con argumentos emocionales y con ningún tipo de argumento racional. Así es. Y alguna recomendación que de Yes Centeno, que dice, ¿qué me recomiendas para llegar tan lejos como vos, María? Para llegar tan lejos como yo, no ¿qué le recomiendas a un chico que va iniciando en esto y que dice, Roberto Briones, María Martí son mis referentes, ¿por dónde debo de comenzar? Yo creo mucho en estas cosas, creo en ser autodidacta, ¿no? Primero va a ser un poco de introspección. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta leer ficción, me gusta leer no ficción, cuáles son mis pasiones, en qué me podría, digamos, en qué me gustaría mejorar en mi vida y decidir un poco qué empezar a leer de acuerdo a eso, a los intereses individuales de cada uno. Ayn Rand tiene una biblioteca divina de ficción y no ficción. Yo lo que siempre recomiendo por ahí es empezar a combinar, leer un poco de no ficción, 3 libros para empezar espectaculares son, como dijo bien Roberto, Filosofía, ¿quién la necesita?, La virtud del egoísmo, Capitalismo, el ideal desconocido, como para arrancar con temas más éticos y más de política, y después las 4 novelas que escribió, desde Los que vivimos, que es lo más autobiográfico, digamos, parecido a su vida, como Anthem, Himno, que es un libro chiquito, de una historia distópica muy, muy linda, donde en una sociedad futura donde se pierde el concepto de la palabra yo y te muestra las consecuencias que eso trae, hasta El manantial, que es la vida de un arquitecto súper individualista y que decide su vida, sus valores y sus proyectos por sí mismos, y lo confronta con un Peter Keating, que ella lo llama un second hander, una persona que vive su vida de acuerdo a los valores, expectativas digamos, y pensamientos de los demás, hasta su magnus opera, de opus opera, ¿cómo se dice? Magnus, bueno, no importa, la rebelión de Atlas, que tiene toda su filosofía integrada. Yo a veces creo que es lindo también leer un poquito de ficción y de no ficción para ver cómo las ideas abstractas o principios abstractos que ella presenta en la no ficción se aplican después en sus personajes de la ficción, ¿no? Ver un poco filosofía aplicada en acciones, en decisiones. Así que lean todo lo que puedan, lean también otros autores, cuanto más se lea mejor,
hasta los autores que a uno no nos gusta, a veces es difícil leerlos, pero es bueno también conocer y aprender sus argumentos. Y, y después hay un camino. Yo terminé haciendo el programa de filosofía de Ayn Rand Institute, que son 3 años online duros, que hay que dedicarles mucho tiempo. Pero bueno, eso ya si uno quiere hacer un poco más la carrera de un intelectual profesional, hay ya también otros modos digamos, de meterse en el tema o de estudiar más formalmente. Se pueden comunicar conmigo a info@inranlatam.org también, si tienen preguntas o no sé, dudas, cuenten conmigo que trataré de ayudarlos. Roberto, ¿qué opinas? Sí, pues yo lo que les recomendaría para que fueran empezando, yo siempre se los digo, es Atem, pero yo creo que porque a mí me marcó, yo creo que lo más importante, filosofía, ¿quién la necesita para darse cuenta de la importancia que es la filosofía? Y como bien decías, no son personas locas que se la pasan divagando en cosas místicas y todo esto, no. De hecho, te das cuenta de que la filosofía es todo lo que hacemos día con día, de que nosotros no nos podemos deslindar de una filosofía, simplemente decidimos cuál es la que queremos, muchas veces ni siquiera lo decidimos de manera consciente y simplemente por copiar o por seguir grupos sociales, nosotros vamos adquiriendo otras filosofías. Pero yo creo que filosofía, quien la necesita, para mí es primordial para que se den cuenta de que qué tan necesario es decidirse por una filosofía y después actuar en consecuencia, no tener una dicotomía y que si sigues o defiendes una filosofía, actúes en consecuencia, que tu día a día se base, por ejemplo, yo en un objetivismo, cómo actuaría un objetivista, y así es como me gustaría actuar. Para empezar después a entender lo que es toda la filosofía de Ayn Rand, yo creo que es importante saber la importancia de la filosofía. Muy bien. No sé si alguno de la gente que está aquí en la sala de Zoom quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Hay una pregunta. Acá hay una pregunta. Adelante. Aquí Carlos Alfaro pregunta, ¿sabe María si hay algún compendio de estudio del impacto de las ideas de Rand en la psicología o cómo aplicar sus ideas en la superación personal? En Rand, sin haber estudiado psicología y sin haberse adentrado mucho en ideas psicológicas, digamos, en sus libros, era una muy buena psicóloga y cuando uno... ¿Se escucha? Ah, ya, ahora sí. Ya, Te escucho. ¿Se escucha? Bueno. No, decía que Rand, sin haber estudiado psicología o sin tocar el tema de la psicología necesariamente en sus libros, era una muy buena psicóloga y uno eso lo ve muy bien en el desarrollo psicológico de sus personajes en sus obras de ficción. Hay algunos psicólogos ahora objetivistas que están desarrollando, que están escribiendo buenos libros. No me acuerdo los nombres de los libros ahora, pero está Edwin Locke, que tiene buenos libros sobre psicología, sobre romanticismo y demás. Ella, bueno, trabajó mucho tiempo con Nathaniel Branden, después terminaron un poco peleados, digamos, pero yo creo que Nathaniel Branden tiene, digamos, todos sus libros son muy, muy buenos, a mí me gustan muchísimo. Explica también la relación entre la filosofía y la psicología, hay un link muy importante ahí. Y todos sus libros se basan en la importancia de construir una buena autoestima. Yo creo que Ayn Rand estaba muy de acuerdo con eso. De hecho, uno de los valores principales dentro de la ética objetivista es razón, propósito y autoestima. Así que yo recomendaría los libros de Branden sin dudarlo. Y ahora tenemos un muy buen psicólogo en Guatemala, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que se llama Juan Ignacio Ardón, que tiene un centro de psicología objetivista en Guatemala. Dice que le explota, pues ahora cuando la gente se enteró que es psicólogo y objetivista, tiene una larga lista de espera, pero está haciendo un muy, muy buen trabajo. Hicimos unos webinarios con el Ayn Rand Center y de hecho estamos comenzando ahora en diciembre un workshop que se va a llamar Vivir Objetivamente, en donde una vez por mes vamos a hacer una sesión de 60, 90 minutos sobre justamente cómo aplicar la filosofía objetivista para la psicología, a nuestra propia vida. Y vamos a hablar desde autoestima hasta relaciones, hasta amor, sexualidad, todo lo que realmente genera un impacto en nuestra propia vida,
desde un punto de vista, una perspectiva objetivista. Es un psicólogo que yo recomiendo seguir, tiene una página que se llama Think GT, creo que GT es de Guatemala, y yo creo que va a dar mucho que hablar próximamente. Sí. Víctor, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay alguna otra, y si no, bueno, pues damos por concluido este encuentro. María, Roberto, yo les agradezco mucho la disponibilidad de su tiempo, la generosidad de su talento y sobre todo, bueno, pues el desprendimiento, la generosidad de desarrollar este tipo de iniciativas. Yo les pido que se sumen a Objetivismo MX, sigan también al Ayn Rand Center, lo pueden localizar muy fácilmente en Facebook, también lo encuentran ambos, a Objetivismo MX y al Ayn Rand Center Latinoamérica, lo localizan muy fácil también en Twitter. Entiendo que Objetivismo MX también tiene en Instagram, y creo que parece que también Ayn Rand Center, ¿verdad, María? Sí, estamos en Facebook, estamos como Ayn Rand Center Latinoamérica, y tenemos también hay un grupo de discusión que se llama Ayn Rand Latinoamérica. Después en Instagram, Twitter y YouTube estamos como Ayn Rand Latam, y tenemos un sitio también web que se llama aynrandlatam.org, en donde ponemos un poco el calendario de actividades, traducimos material, ponemos videos y distintos tipos de contenido. Y también se pueden registrar en mandamos información mensual y semanal a los mails de las personas, contando cuáles son los próximos webinarios que se vienen, las próximas actividades, concursos, etcétera. Así que cualquier duda que tengan, como mencioné, pueden escribir a info@aynrandlatam.org. Y Roberto, ¿cómo se integran a tu grupo de WhatsApp o está cerrado? No, sí, de hecho lo vamos a publicar en los siguientes días, de que tenemos un grupo de discusión y estudio en WhatsApp, y de los cuales el día de mañana comenzamos con clases privadas para las personas que decidieron y que quisieron formar parte de todo este movimiento, para que también se preparen para hablar, salir, hacer los videos, entrevistar personas, y vamos a analizar y estudiar desde cero la filosofía objetivista a partir del día de mañana. El día de hoy en la noche a lo mejor publico la información, y pues bueno, yo creo que sería, a nosotros nos encuentran sí en Twitter, en Instagram y en Facebook como Objetivismo MX, y pues a ti, Víctor, ¿cómo te encuentran México Libertario y todo? Bueno, pues México Libertario, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en YouTube, donde tenemos una buena cantidad de videos y le agregamos cada semana varios más. Y bueno, pues básicamente estas son nuestras tres herramientas. Pueden localizarme también en Panam Post, donde escribo constantemente, y en mi Twitter, Víctor H. Becerra, allí me localizan muy fácil, lo mismo que en Facebook con Becerra BH, B chica H. Y bueno, pues dicho esto, yo solamente nuevamente les reitero el agradecimiento a todos los asistentes y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo les pido que no dejen caer en saco roto el no dejarse llevar por esta política sentimentalista sin ninguna base. Lo que va a pasar el domingo en Chile, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Bolivia este fin de semana, lo que está pasando en México y Argentina, en donde las ideas socialistas adquieren cada vez más y más importancia, básicamente por un sentimentalismo mal comprendido y una carencia de bases objetivas. Bueno, pues nos habla de que vamos mal, y que todavía estamos a tiempo de componer el rumbo si nos interesamos por las ideas correctas.
Bueno, dicho esto, yo solamente les agradezco y seguimos en contacto, ¿sí? Que Gracias, tengan una Víctor. muy buena, Nos muy vemos. buena tarde. Gracias, María. Gracias a todos por su tiempo. Y hasta luego. Nos vemos, gracias.